decir de Aleister Crowley? Es súper conocido y es como una figura de la contracultura, un poeta, escritor, alpinista, o escalador, mejor dicho, montañista, mago, un pérfido, conocido como el hombre más malvado del planeta en su momento, el hombre más malvado del mundo, y que escribió una cantidad de libros, de poesía. El tipo se sentía ser un gran prohombre, redefinió parte importante de lo que es el siglo XX en cuanto a magia. Muchos de los productos de la cultura pop que nos han llegado, Alan Moore por de pronto, Grant Morrison, han ocupado mucho de la educación y de las cosas que este compadre hizo. Redefinió junto a una gran artista visual todo lo que es el tarot, el libro de Todd que lo llama. Entonces, este weón tiene de cuánto hay. Tanto así que se ha colado en la portada, por ejemplo, del álbum de The Beatles, el Sgt. Pepper. Aparece por ahí arriba, a la izquierda lo pueden notar con su pelada clásica. Eh, no, y si no, pues, el Black Sabbath, por ejemplo, Ozzy Osbourne le hizo esta canción de Mr. Crowley, porque el personaje es muy atrayente. En los años 60 también lo tomó la contracultura. Tiene que ver un poco con Lovecraft y la magia tifoniana, que supuestamente Lovecraft, dice a uno de estos escritores, junto con Crowley, de distintos lugares del mundo, por la misma época, habían canalizado ciertas entidades que uno lo transcribió a través de la ficción, escribiendo todo lo que son el horror cósmico y todas estas criaturas que la mente humana no puede procesar, mientras que Crowley lo interpretó desde el lado mágico. Y la magia, Ujú. como huevona tú podías. Aunque su ley, la de Telema, era haz tu voluntad, hacer tu voluntad es toda la ley, estoy parafraseando, entonces igual podría ser muy similar a algo buena tú podías. Oye, weón, a ver, para. Pregunta. ¿Y si hablamos de alguna película que tenga relación con Aleister Crowley? Hay un montón de películas que son como el culo basadas en Aleister Crowley. Pero hay una que trata sobre un rito que hizo este compadre, que es el rito Abramelín, de Abramelín el mago o Abramelín el judío. Eh, y hay una película llamada A Dark Song que me encanta, y digo de inmediato que no es una gran película, no es una obra maestra, pero creo que puede tener el sello de Cineclub. Creo que es recomendable y que puede salir en una conversación a lo menos curiosa. Así que someto a la aprobación de la Sociedad de la Medianoche si hablamos o no de esta película. Oye, hagamos una No tengo cosa. nada que hacer. Vamos a verla y volvemos. ¿Les parece? Me parece. Eso me parece. Ya. Vamos a verla. Yo me quiero remontar a los primeros capítulos y una pregunta esencial que hizo un auditor y creo que es más necesaria que nunca. ¿Marco es satánico? No lo soy, yo trato de caminar por el sendero de la luz, pero todos los caminos, incluidos los caminos oscuros, pueden llevar a la iluminación, así que no soy quien para juzgar. Y algo de eso pues, habla esta película. Una de las primeras preguntas que llegó de nuestra comunidad. No cualquier pregunta, digo. O sea, se adelantó en el tiempo. Bueno, yo sé que Marco evita responder directamente esa pregunta y la wea, que sí. Pero ya al final da lo mismo. Lo que se ve no se pregunta. Lo que se no se pregunta. Sí, En este caso, lo que se oye. sí. Ya se sabe que tengo 4 pezones. Y tentáculos. Y ¿Cuándo tentáculos te en la apareció oreja. otro? ¿Cuándo te apareció otro? Es el pezón de leche que se llama. Suena muy cerdo esa cuestión así. Oye, Marco, Ujú. hablaste un montón de cosas. Hablaste un montón de cosas de este Mr. Crowley. Y quiero que me conté un poco más de qué este rito del Abramelín. Abramerlín. ¿Cómo es? Abra-Melín o Abrahamelín. Son traducciones, mira, para que tenga una idea, la gracia del rito de Abramelín en sí es que
o mejor dicho, en el contexto, cada operación mágica tiene cierto nivel de complejidad y la magia funciona por distintas maneras en teoría, ¿cierto? Que puede ser como la magia simpática, que es por homologación, que puede ser, por ejemplo, lo clásico, en el vudú. Tú tienes una muñequita de una persona, tomas algún fetiche, alguna ropa, algún pelo, alguna uña, algún fluido corporal, y tú se lo impregnas a la otra cosa como para poder hacer la similitud. O lo que se hacía en las cavernas, de dibujar los animales de la casa, no la casa que tú viviste, sino más bien la intención de deseo de querer hacer algo. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, hoy día, mal entendido la historia de este libro El Secreto, de pon la fotografía del auto que tú quieres, sueña con lo que quieres y el universo conspirará a tu favor, van con la misma línea. Y el rito de Abramelín, la gracia que tiene, o la característica principal, es que era un rito muy complejo. La complejidad, y vaya que lo sabemos cuando en todo orden de cosas nos cuesta conseguir, no sé, sacar una carrera, conseguir un trabajo, conseguir algún bien monetario, lo que sea, cuando a uno le cuesta como que tiene un sabor mejor, ¿cierto? En la magia ocurre lo mismo. ¿Por qué muchas veces se busca como no sé, por ejemplo, el cuerno de unicornio? Porque era escaso conseguir un cuerno de unicornio. Los narvales no andaban por todas partes, que entre paréntesis, los rinocerontes y los narvales era lo que se da como cuerno de unicornio. Si te busca que sea como la única luna llena de un mes en particular y que esté despejado, porque mientras más difícil algo, tiene un valor especial para la magia. Y el rito de Abramelín se supone que tenías que tener una casa que cumpliera con ciertas disposiciones geográficas, apuntándose a ciertos lugares, ideal que tuviese como fuese una zona de poder ahí, que tuviese y dura mínimo unos 6 meses. De hecho, en la práctica puede ser mucho más. Entonces no es un rito que tú puedas hacer como el fin de semana, matar una gallina, hacer un pentagrama como en las películas y que al día siguiente funcione, sino que está más en la línea. No sé si han leído Hellblazer ahí, John Constantine, que con esa magia sucia que cuesta, un poco así va como en el rito de Abramelín. Igual, de hecho, es curioso que comenté eso, porque yo creo que antes de entrar en película, pero algo de la que la caracteriza, así como hay películas que son largas porque te quieren demostrar el paso del tiempo, acá se nota cómo cuesta lograr el rito, ¿cachai? O el fondo está, ahí entraremos, si quieres comenta un poco más de qué se trata, pero acá vaya que te expresan cómo cuesta llevarlo a cabo y cómo esta cuestión no es para nadie. Y yo creo, no sé si de repente tú sí, pero yo nunca he experimentado algo como esto, pero me hace harto más sentido que cualquier cosa que te digan, sí, claro, claro, como tú, pega una foto, dale 2 vueltas y se va a cumplir el deseo. Como que si alguien me dice, va a hacer un pacto con el diablo, un pacto con fuerzas superiores, me hace más sentido que sea algo por lo que muestra esta película que algo fácil, que algo que podéis leer el domingo en el diario. Oye, mira, lo choro que encuentro yo de toda la descripción que hiciste en Marco del ritual, que siento yo, después de haber visto la película, que debe ser una cuestión mucho más compleja que lo que se relata en todo el metraje. Es rico que el cine sea capaz de pescarse de este tipo de cuestiones, de este tipo de elementos, y poder contarte una historia que es bastante como clásica en el cine del terror, porque es una película basada en guión más que en efectos especiales, ¿cachai? Es de bajo presupuesto y con un elemento tan sencillo como tomar un ritual, que es un ritual que probablemente es muy complejo, está muy bien desarrollado, está muy escrito. Tú tienes un libro ahí, Marco, que Varios. Pero no es satánico, ojo. Con eso hay cierta gente, como yo encuentro que es un acto de brillantez, ser capaz de, con estas cosas mínimas, con un elenco de 2 personas, con un lugar, con una casa, lograr estas ganas de transmitirte algo. Y yo creo que en ese sentido la película es efectiva para mí, ¿cachai? Es una película en la que tú tenés que entrar como en una especie de mood, tú traen esta película en ese mood y te quedáis. Es probable que pase algo similar con lo que tiene Lake Mungo, una película de la que ya conversamos y también era el Marco el que quería conversar de esa película, que tenéis que entrar en un mood de la película para poder disfrutarla.
Y probablemente Lake Mungo a mucha gente no le gusta y a otra gente sí le gusta. Y como puede ser muy, muy divisoria. Y me da la idea que esta película también tiene ese elemento así como medio divisorio. Hay gente que puede no entrar nada, que a los 20 minutos esta cuestión la apaga y se va. Pero si entraste en la película, es una película donde yo siento que te va a quedar. Y tiene hartos elementos para quedarse. Uy, es que esta película de partida no es La Monja. No va a tener el susto barato de que algo te salte en la cara, o el gato que salta por la ventana, o el espejo que se mueve y aparece la sombra detrás, que no tengo nada con eso. Me encantan ese tipo de sustos también. Sino que este es más introspectivo, es más de letanía, de letargo, ¿cierto? Y sin comparar la calidad, también creo que va en la línea de la película que mencionaste, Lake Mungo, pero también A Ghost Story, la película con la Rooney Mara y Casey Affleck, ¿cierto? El tipo que sale con vestido como el fantasma Blé de Pipiripao, para los más viejotes que nos escuchan, o como la mortaja común y corriente que uno ve en todas las caricaturas. Esta historia creo que la ventaja que tiene es que es súper concisa, no se siente tan larga, a pesar de que hay momentos que son rudos de ver, o sea, pero creo que cualquier persona puede meterse a esto. Y una película del 2016. Te pongo una palabra que yo creo que no es ruda la película de ver. Yo creo que la película requiere voluntad del espectador. ¿Cachai? No todas las películas requieren voluntad del espectador para avanzar. ¿Cachai? Y hay momentos sí, que yo te diría se pueden volver un poco tediosos, pero es porque lo que está pasando ahí es súper importante para la evolución, tanto de los dos personajes, ¿cachai? Como de las emociones que se van a desarrollar en ti. ¿Cachai? Y porque se esfuerza también aunque va a hacer correr el guión por otro aspecto, nunca soltar el ritual. El ritual en ningún momento de la película se suelta. Entonces, claro, podría lograr algunas mejoras de ritmo, por ejemplo, contándote con un flashback o contando algo relacionado con lo que está pasando en el pueblo, pero perderías dos cosas. Perdería el tempo que está construyendo la película de sensación de tedio y de sensación de sacrificio, y también perdería el hecho de que nunca suelta el ritual, que yo al tiro también agrego que para mí una de las cosas más positivas de la película es lo respetuoso que es como con que es la idea del ritual, pero no como una mofa. En ningún momento vamos a matar gallinas, vamos a hacer, habla mucho del tema del sacrificio como parte del ritual, y eso suma mucho. Y además tenemos que decir, es primera película del director y también la escribe. Así que primera escritura, primera dirección y le sale eso, bien, cumple. Claro, y si bien tiene algunas cosas que son inherentemente de terror, o de horror incluso, llenamente, es una película más sobre la cultura de las cosas ocultas. Entonces, como, claro, si vas a ver una película como histórica, claro, tenéis dos tipos de películas. Me estoy yendo a otro género. Tenéis películas como El Patriota, que son chorísimas, son súper entretenidas. O tenéis películas que tratan la historia y puede que tengan un ritmo mucho más sobre la política, que sea más entrevesadas, y por supuesto otro tipo de película. Acá vendría siendo eso en el terror. No es una película de sustos, pero sí tiene partes terroríficas, pero sí súper interesante, y de parte, claro, que te explica un poco de dónde nace toda la cultura de las películas del terror. De qué tipo de cosas es qué tipo de fuerzas es con la que uno está tratando. Me impresiona que esa sea tu lectura, pero para dar me gustaría hacer un pequeño resumen, una pequeña reseña de qué trata la película, por si alguien no la ha visto y está escuchando hasta acá. Vamos a hacer la recomendación de siempre. Póngale pausa, vaya a ver la película y vuelva. Usualmente yo la encuentro en Prime, no revisé esta vez si todavía estaba, pero es fácil de conseguir. Todavía está. Y esta película es del año 2016, de un director irlandés, Liam Gavin, y trata la historia de Sofía, que es una mujer que pide los servicios de un mago, y de un mago no lo imaginemos como un ilusionista, sino más bien como una persona que practica la alta magia. Entonces este compadre, que es muy desagradable por lo demás, le pide así como una cantidad de plata para ir a revisar dónde iban a hacer el rito, todo, que además esta niña paga en efectivo el arriendo de un año de una casa gigante, soñada y una campiña pero hermosa. Y de ahí empieza a desarrollarse la idea de que este compadre le dice, este rito él supuestamente ya lo ha hecho, no es una cosa simple, es peligrosa, dura mucho tiempo, y que esta niña tiene que hacer y aceptar todas las cosas que
que él le obligue y exija hacer. En un principio él se rechaza, este compadre, el mago, rechaza el aceptar este trabajo, pero finalmente sí lo apoya a la mujer cuando ésta le comenta que en su momento su hijo lo habían secuestrado y lo habían matado. Entonces ella quería volver a escuchar la voz de su hijo y hablar con él. Entonces, como ese es como el principio de la historia, y vamos viendo que son estos dos personajes que por lo demás, ella llamada Sofía, que es más evocador que ese nombre, y el mago llamado Salomón. O sea, creo que ya es una declaración de intenciones por parte del director guionista de contarnos que estos son los nombres de los personajes. Y son solamente estas dos personas las que se echan al hombro la película, y creo yo, y no sé qué opinan ustedes, pero que la película está muy bien actuada. Que, como en otras ocasiones lo he dicho, en manos más incompetentes en cuanto a actuación, esta cuestión se te puede ir a la cresta. Puede pasar de inmediatamente a ser una película ridícula. Pero acá se siente más real todo, más cercano, y no estoy comparando la calidad, sino en el modo de presentar la película, más cercano a un Barry Lyndon, como mencionaba en el tema histórico, más que una película de terror de época como puede ser, no sé, creo que está más cerca a la bruja, ¿cierto? O el terror A24, que tanto nos gusta, que a las cosas más efectistas. Entonces ese es como el pie forzado de la película, estos dos personajes encerrados en una casa que no pueden salir una vez que empieza el rito de Abraham Lincoln. Me gusta lo de la cultura, como de el ocultismo que decía Cristóbal, porque ahí justo con lo que estaba diciendo Marco, o sea, durante la película nos nombran dos rituales. Uno que es el de Abramelin y todo, pero el otro pasa muy piola, porque lo hicieron dos niños, o sea, dos adolescentes, de una forma errónea y asesinando a un infante. Entonces, de alguna forma, como que también me gusta que la película, como que hablemos de las culturas de los ocultismos, porque estamos hablando de algo como bien hecho, estudiado, una búsqueda del conocimiento de forma distinta, por eso que es como respetuoso, versus una estupidez de pendejo. Como que hace muy bien el contraste, solamente que no lo hace explícito. Pero sí va a haber desde el principio un contraste entre como lo respetuoso y bien hecho y las pendejadas que nosotros estamos acostumbrados, ¿cachai? Son dos cosas distintas las que vamos a hablar. No, totalmente. Y ahí es donde yo lo puedo conectar un poquito con lo que trataba de transmitirle al principio. Yo siento que esas son fortalezas que tiene este tipo de cine independiente o de bajo presupuesto, que se tiene que preocupar de ese tipo de detallitos para contar una historia y contarla bien, ¿cachai? Y eso yo lo encuentro notable, porque, a ver, como decía Diego al principio, este es primer guión de este director, primera película, y me imagino que debe ser trabajo de mucho rato, ¿cachai? No es una cuestión que apareció de un momento para otro, es como el primer disco de un artista, ¿cachai? Tiene harto esfuerzo por detrás. Y ese tipo de detalles acá, no solamente los rituales, acá hay mucho más elementos esotéricos que están muy bien combinados con la historia, ¿cachai? O sea, numerología, no sé, N cosas que están de alquimia, probablemente no alquimia de metales, ¿cachai? Sino que como de espiritual, una serie de elementos que enriquecen a la película y que están muy bien puestos al servicio de contar una historia que va como en el contrario, donde a mí en otras películas de terror el efecto especial, ¿cachai? El susto, ese tipo de cosas son las que hacen que pierdan un poquito de valor por sobre lo que te están contando. Creo que acá esa es la gran fortaleza. Totalmente, yo creo que para películas sobre los dos cabros chicos que asesinan a la guagua tenemos varias. Y nos encantan a todos en este grupo, no nos hagamos los locos. Pero de esas tenemos millones. Como esta, yo sí, así tengo que describirla en una palabra, es originalidad. O sea que creo que como lo que vi acá, no he visto casi nada. Realmente brillante en mucho sentido. Y la otra es jugada, porque tiene unas cositas ya camino al final que es comprometidísima con lo que está haciendo. Que no sé si muchos tienen los cojones también puestos como para hacer cosas como las que hace al final de esta película. Oye, me quiero colgar de dos cosas que dijeron ustedes en cuanto al tema del asesinato de los niños y todo, que no estamos acostumbrados a ver como lo presentan acá, pero que sí hay mucha película que trata de esto del sacrificio. Hay un término, creo que en ciencias sociales, no recuerdo bien, que es la ostensión,
Y la ostensión es cuando tú de algo irreal, como puede ser la ficción, se convierte en algo real. Por ejemplo, el mito de internet de Slenderman, que es este personaje que es vestido así como de punta en blanco, como una especie de hombre de negro, traje negro, corbata negra, camisa blanca, muy ordenado, pero muy espigado, muy delgado, ¿cierto? Como que era el nombre probablemente tal, y extrañamente alto y con unos brazos como tentáculos que son anormalmente largos. Esta historia fue inventada en internet, en un concurso, o sea, hay un autor conocido, y la historia contaba que parecía como donde había niños y desaparecían estos niños. Ya, hasta ahí una historia, una leyenda urbana, un mito de internet, un creepypasta, lo que quieran, como los videos de Dross que uno puede ver en YouTube. Hubo unas niñas de 12 años aproximadamente que llevaron a otra amiga al bosque para asesinarla y casi la matan. O sea, ahí ya tenemos el término de extensión de cuando tú tienes una creencia y luego esta se ve reflejada como en la vida real. Por ejemplo, Slenderman no existe, pero en sus consecuencias, sí, Slenderman casi ha matado personas, porque las creencias son las que cuentan acá. Hay un teorema que se llama el teorema de Thomas, justamente, que a mí me encanta, que es un concepto, sí que es sociológico, que dice que cuando un grupo de personas define una situación como real, entonces esta situación se vuelve real en sus consecuencias. En los bulos, por ejemplo, cuando teníamos para el tema del terremoto en el 2010, que decían, ¿sabes qué? Se va a acabar el combustible en la bomba. Y todo el mundo iba a buscar combustible y efectivamente, aunque no había escasez, terminaba la escasez siendo real, porque toda la gente reaccionó ante un impulso. Entonces, este tipo de película tiene también como ese subtexto de donde podemos tener el creas o no creas, porque también juega en un principio esta película con esa idea de el mago es un chanta que le está sacando plata y es muchísima plata la que está cobrando, o hay un sustrato de realidad en las prácticas mágicas que están aplicando acá. Entonces, me interesa como esa idea de cómo algo que puede ser mentira o irreal termina teniendo consecuencias reales. Existen las religiones, por de pronto, o muchas de las creencias, terminan ocurriendo así. Que eso mismo, como que, todo lo que tú estabas diciendo, si uno lo aplica, cambia algunas palabritas, es aplicable para el concepto de religión. O sea, el de la abstención, por ejemplo, lo podéis cambiar por el tema de la reificación, que eso también es en el marxismo, en la parte de como sociología, que tiene que ver con como tú, cuando una imagen tú la externalizas, y esa idea externalizada, después cuando se internaliza, pareciera que salió de cualquier otro lado. Es como la idea de nosotros creamos a Dios, se nos olvidó que creamos a Dios y después Dios nos manda a nosotros. ¿Cachai? Y eso es como una de las bases de lo que podría ser el concepto religioso, pero tú lo estás aplicando para la magia. ¿Por qué? Porque son dos cosas que no están tan separadas, y de hecho esta película se hace muy cargo de eso, que lo vamos a ver hacia el final, pero claro, o sea, aquí estamos trabajando con ideas cabalísticas sin necesariamente trabajar la cabala. Que en algún momento de la película dicen así como, sí, es el lenguaje. Vamos a trabajar esto, pero vamos a trabajar un lugar más oscuro. Entonces, como, claro, la luz da sombras. Nosotros vamos a trabajar con la sombra. Y la sombra está escrita, eso sí, en el mismo lenguaje que habla Dios. Entonces, también las expresiones que van a salir de ello no solamente van a ser entes demoníacos, sino también pueden ser entes celestiales, ¿cachai? Y no solamente en cuanto a la materialización del elemento mismo, que puede ser un ángel o un demonio, sino como también puede ser una idea que más cristiana que lo que es el perdón, que también va a ser una parte que nosotros no hemos tocado, que la película va a estar trabajando constantemente el manejo del duelo por parte de la protagonista. Lo que es el perdón y lo que es el ángel de la guarda. O sea, cosas más religiosas y en este caso en la película cristianas no hay. Y es súper interesante la posición que lo plantea. En el fondo, que tú tienes este ente que te está custodiando constantemente en todas las etapas de tu vida y que tú podrías llegar a tener una conversación con ese ente. Que en su figura omnipresencia, efectivamente, podría saber cosas que tú necesitas saber y que no tienes medios para lograrlo. Oye, el final del ritual es el ángel de la guarda. Así Porque es. a mí me quedo como loco, porque no sé si lo dijimos, pero es eso, no están intentando invocar al diablo, están intentando invocar a tu ángel de la guardia. Marco lo podrá aclarar, porque yo lo que entiendo del ritual de Abramelín, lo que busca es conectar con tu ángel de la guarda. Por lo tanto, lo que ve al final, la aparición final, es su ángel de la guarda. ¿Es así, Marco, el objetivo del ritual? Mira,
Metafóricamente, el ángel de la guarda, o es el de ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampara ni de noche ni de día, que nos decían nuestra abuelita y nuestras madres, o las figuras paternas que nos hayan criado, ¿cierto? A eso se trata de apuntar. Ahora, dentro del esoterismo, ¿cierto? Y hoy día, en general, la palabra esotérico está asociado como al horóscopo, al palo santo, al hippie hediondo y insisto, la idea buena tú podís, pero esotérico significa que hay un mensaje interior o un mensaje que no es visible directamente. Tú tienes que como desvelar el velo, correr el velo de Isis para entrar a este tipo de conocimiento. El ángel de la guarda está en la mayoría de las culturas, la mayoría de las creencias humanas. Para los griegos, y en resumen, el ángel de la guarda es la iluminación, el alcanzar planos de entendimiento mayores a los planos ordinarios donde nos movemos día a día. Esto puede ser conocido como la augoides, como le decían los griegos, puede ser el santo ángel guardián, puede ser inclusive el pepito grillo que todos tenemos, y que de hecho, que en su momento los griegos le llamaban los daimones, y de la palabra daimon se derivó y se pervirtió hasta convertirse en la palabra demonio con connotaciones negativas que nos llega hasta el día de hoy. Recomiendo encarecidamente un libro llamado Realidad Daimónica de Patrick Hart, porque es uno de los mejores libros que pueden leer al respecto, muy entretenido, que te habla desde los ovnis, hadas, teología, creencias, cómo interpretamos la realidad, el anima mundis, un poco de psicoanalismo, bueno, bastante junguiano también, que en el fondo esto es como hablar entre la unión entre el ego, el yo, el super yo, va todo apuntado a la misma idea. Y como un dato tips, ¿han visto que siempre en las caricaturas nosotros vemos que las personas tienen un ángel bueno en el lado derecho y un ángel malo en el lado izquierdo? Era porque antiguamente las creencias eran que los daimones, ¿cierto? Tenían como una versión o positiva o negativa, o amoral, ¿cierto? Pero que en la dualidad judeo-cristiana tenía que haber bueno y malo, que te hablaban. Porque la inspiración, al igual que los griegos, las musas, todo, no eran ideas que te ocurrían a ti, sino que te llegaban, eran corrientes de ideas por las cuales tú podías, por así decirlo, como sintonizar como si fueses una radio. Por eso también cuando se cae la sal, ¿cierto? Que tiene también connotaciones alquímicas, o también porque era carísima en su momento, tú, para espantar la mala suerte al demonio negativo, si le tiras por el hombro izquierdo, así como tirándole la sal en la cara. ¿Cachai? Entonces, eso puede ser como la iluminación que se está buscando en esta película, y que acá lo vemos también, un dato bien claro que a mí me voló la cabeza, lo comentaba un poco antes, que como que en teoría no debería existir como la magia negra o la magia mala, por así decirlo, sino que cada vez que tú vas para acercarte a tu ángel de la guarda, ¿cierto? Tienes que purificarte físicamente, hay abstinencia sexual, de drogas, de alcohol, un montón de cosas que tienen que hacer en este rito, pero también está la idea de, tú puedes tal vez al principio contactar seres que podríamos asumir como demonios, ¿cierto? Con connotación negativa, pero poco a poco vas subiendo de grado para poder hablar con el jefe. Y el jefe es un demonio menor, es un demonio medio, un demonio mayor, hasta que llega a los ángeles. Hasta alcanzar esta iluminación, porque como no puedes hablar directamente con el creador, con esta causa incausada que conocemos como Dios, tienes que hablar con tu ángel de la guarda. Y en la práctica eres tú mismo. Entonces, como... O el maestro secreto que se conoce en otras creencias. Entonces, en el fondo es como llegar a ese nivel, se llama divina. Dime. Claro, porque en el fondo es súper interesante que esto sea una relación con la iluminación, porque claro, acá tú no estás buscando una respuesta de un ente sí superior, pero no que esté presente en todos lados, sino que haya estado presente en tu momento. En el fondo es como es como esta creencia budista de que como uno ha vivido varias vidas, uno sabe todo solamente que tiene que acordarse. Hay esta creencia de que yo sé dónde está cualquier ciudad en el mapa porque alguna vez lo supe. O sea, está en mi memoria, está en mi consciente, solamente que no me acuerdo. Acá es bien similar en el fondo, es que esta ángel de la guarda estuvo ahí cuando me robaron a mi guagua, entonces sabe quiénes son estas personas. ¿Cachai? Pero porque me estaba protegiendo a mí como individuo, la protagonista de la historia. Entonces, está buscando un ente que estuvo presente, que la custodia a ella para dar una información que estaba alrededor de ella cuando estaba pasando. Entonces, esa cosa lo encontré súper interesante, ¿cachai? No estáis pidiéndole a alguien que te apunte en un mapa, a alguien que no tiene idea qué es esto, no le estáis pasando un pedazo de ropa de la gente que se lleva la guagua, no. Estás buscando un ente que estuvo contigo en ese momento y por lo tanto sabe quién es el que te robó tu guagua.
Y creo que es pertinente también mencionar de que en la historia de la película empiezan como a hacer todo este rito al principio y no ocurre nada, no pasa nada. Y el latero de escribir, hacer cierta ejercicio, abstinencia, un montón de cosas físicamente bien desgastante, ¿cierto? Yo lo veía y es como, yo veía en pantalla, porque se están purificando, lo mismo que uno ve en las películas cuando un junkie, ¿cierto? Un heroinómano, un cocainómano o el vicio que este tenga, está por esos periodos de abstinencia para poder limpiarse. Y no ocurre nada en todo el momento de la película. Y y como digo, la idea es por la que este mago aceptó, ¿cierto?, a ayudar a esta mujer con el rito, es porque la mujer dijo querer hablar nuevamente con su hijo, ¿cierto?, como para poder despedirse. Pero luego descubre que en realidad, y cuando empiezan a salir las cosas mal, ¿cierto?, con una serie de sincronicidades y coincidencias que propendían a lo negativo, daño físico, cosas así, empieza a percatarse de que justamente ella lo que quería era venganza. Como que viene ese como uno de los giros también que tiene como la historia de la película de que esta mujer en realidad no eran tan buenas las intenciones que tenía. En esa parte no se acordaron de Mother de Darren Aronofsky. El setup de la historia me acordé mucho, como que me sentí igual de perdido, en el buen sentido. O sea, me sentí igual de, ¿para dónde va esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué en esta casa cada vez que pasan cosas más raras? Y aparentemente apuntan a lados diferentes cada una. Y no sé para dónde va, pero de repente con el tono, con la música, con los avances, te va cuajando cada pieza hasta que te llegáis a una gran conclusión que va entendiendo de cerca al final hacia dónde va el rito. Pero al principio estaba súper perdido y con varias pistas que iban para lados diferentes. Libros que apuntaban hacia un lado, escritos que iban para otro. El tema de la abstinencia, pero que después también parecía ser una trampa del guía hacia esta como cumbre donde quería llegar. Entonces te iba cambiando el giro de la película constantemente, siempre con un halo religioso y espiritual detrás. Pero creo que siempre está la duda si realmente está ocurriendo todo o este tipo es un chanta que se quiere aprovechar de esta mujer ahí monetariamente y luego con el tema de la magia sexual y todo este tipo de cosas. Sí, pues aparte que es como las típicas como chanta que cada vez que pasa, no sé, se cae un cajón, viste, está funcionando. ¿Cachai? Como que pasa cualquier cosa. Y la duda de ello como que también la hace patente, por ejemplo, en esa escena donde como chocó un pájaro. Sí, pero eso no significa nada, es que era negro. No lo vi, sí era negro. ¿Cachai? Como que ahí como que uno empieza como con muchas dudas de si está haciendo bien las interpretaciones como del ritual, aunque después nos damos cuenta que sí. Pero como tomando un poco lo que decía antes, el tema de la duda es parte de la tortura. De alguna forma, por eso, también, porque eso es, o sea, el ritual se vuelve potente en base a la tortura un poco que ella empieza a recibir. O sea, nosotros dijimos cosas, pero eso era estar agua fría, privaciones de sueño, de alimenticia. Entonces, la culpa está presente, el daño físico. Oye, es que eso hemos mencionado re poco. Yo esperaba que Marco acá se explayara en elementos del ritual. Y bueno, el ritual empieza en un momento en que empiezan a establecerse las relaciones entre los dos personajes. Recordemos que es una película de solo dos personajes. Y tiene elementos que son espirituales y mentales, que son súper potentes en la narración, como aislamiento, elemento que está en el ritual. Oraciones, de lo que estábamos hablando delante, cosas que están presentes en religiones. Ayuno y purificación, nuevamente llegamos a cosas como esas. Rituales de limpieza, se bañan, se limpian con agua. Son elementos que son súper comunes y el ritual es como algo que hemos visto en muchas otras películas, pero está desarrollado de una forma en que va creciendo, como decía Marco, en una especie así como de escalada, hasta el punto en que vamos a llegar en que vamos a sentir que el ritual no está resultando, ¿cierto? Y a mí ahí la película me produce un punto de quiebre, que yo lo mencioné en la previa. El ritual efectivamente tiene un objetivo
Y puedes lograr ese objetivo si el ritual lo llevaste a cabo con todos los pasos como estaba instruido en el manual que venía en la cajita, ¿cierto? Una receta de repostería. Exactamente. Y así tiene que ser, po. Y de repostería, que es mucho más estricta que otro tipo de receta. Pero este ritual, de alguna forma, no es terminado por una serie de motivos, más que nada llevados por la impaciencia de la protagonista, de Sofía. Sofía quiere llegar del punto A a B con este ritual, o quiere lograr su objetivo con este ritual, pero nos damos cuenta que el ritual, siendo fallido, la lleva a otro lugar que es un lugar mejor para ella. Y eso termina siendo lo que yo nunca hubiese esperado como un vuelco en la historia. No sé si me explico, que en el fondo el hecho de que el ritual no termine, no funcione como se esperaba, hace que el giro de la historia termine bien para la protagonista. Claro, en este ritual Spoiler. la intención... Ya hablamos hasta Todo de spoiler, Marco. En este ritual, aparentemente lo importante es que tu intención, porque en este ritual tú no estás escribiendo la intención en ningún lado, pero tú tienes que tener clara la intención y tienes que ser sincera con esa intención. Entonces, como dice Juanca, que el ritual haya salido mal, es que ella encuentra la verdadera intención, que es la de lograr el perdón. Y eso, finalmente, claro, como la profecía autocumplida, es lo que lleva a que su intención se vuelva real y por lo tanto funcione algo que originalmente había fallado. Nos estamos saltando algo bien importante, que es por qué como que se quiebra el rito. Que en un momento ella discutiendo o empuja a este compadre, al mago, a Salomón, y este se clava un cuchillo ahí, una herida. Marco, pero hagámoslo bien. Mejor haz una cronología del ritual y las cosas que pasan. Ah, no, soy pésimo para eso. Soy pésimo para resumir esas Marco, cuestiones. si la gente está esperando tu conocimiento. No, sí, ahí es una secuencia de entrenamiento, le pasan muchas cosas entre medio, porque eso es, yo en algún momento, claro, tú dices como de tortura, de limpieza, yo en algún momento dije, esto es una escena de entrenamiento. Que yo igual voy a decir, de los cuatro quizás el que menos le gustó la película. Entonces, por ejemplo, esa parte eran como unos montajes que a mí no me gustaban mucho. Concuerdo con Cristóbal que ahí como que pero con Juanca, que cuando hace el quiebre, creo que ahí es cuando crece un poquito más y crece la discusión también. Pero no, lo que pasa entre medio creo que no es relatable, es más como una cosa incluso disfrutable, así comprarse sus papitas, bebidas y ve todas las cosas que pasaron entre medio. Pero después pasan unas cuestiones tremendas, porque este tipo se empieza a volver también un tirano. Si Salomón se gana lo que un poco pasa, entonces se empieza a volver un tirano. También él empieza a ver que no está funcionando el ritual y eso lo turba mucho. Entonces como que presiona la situación, porque muchas veces dijimos todo pasa por la impaciencia de Sofía, pero hay que estar en los pantalones de ella, por la impaciencia, ¿cuántos días? Sí, pues. Oye, y acá, Marco, esto que dice Diego, ¿es parte del ritual que el compadre debe hacer así insoportable? Porque a mí me chocó mucho su actuación, lo cual habla muy bien del actor, porque me chocó mucho la violencia que tenía hacia ella. ¿Es porque parte del rito exige una jerarquía tal? Porque, por ejemplo, él podía dormir, ella no, pero además la trataba a grito, pelado todo el día, súper brusco, súper cortante, ¿cachai? ¿Eso es parte de...? Yo creo que no. Creo que en este caso, ojo, y no soy ningún experto en este rito, pero... Ah, pero no, ya estábamos en esta vuelta. No, yo creo que esto es la personalidad del personaje solamente que está haciendo esto. Que Juan desde un principio es antipático, es muy desagradable el compadre en sí, es como muy ordinario, muy... Inclusive, antes de entrar a la casa, cuando ya empieza el rito, este compadre ya tiene esas actitudes como medias prepotentes, arrebatado, como que se amurra. Y yo creo que acá en este escenario sí es como el tema de la posición de poder donde se encuentra él. Pero por otra parte, dado que ella es la que está solicitando hacer el rito y es la que está solicitando, tiene que otorgar algo, tiene que brindar algo. En general hoy día nosotros tenemos como la idea de los brindis, por ejemplo, cuando para una celebración o algo, levantar la copa y decir una palabra bonita y listo. Cuando no, el brindis, brindar algo es otorgar algo.
Entonces eso es lo que también ella está haciendo en todo ese sacrificio a través de justamente el martirio que está viviendo, como en otra película de terror como Mártir, ¿cierto? Que también hacen con tortura involuntaria, ¿cierto? O sea, la tortura a una persona sin que ésta dé su consentimiento. No sé si hay una tortura que sea con consentimiento, pero justamente para lograr un bien superior, que en este caso es que se invocar al santo ángel de la guarda. Entonces, todo eso va ocurriendo, pero me gusta esa idea y la comparto, ¿cierto? O la engancho con lo que es Hellraiser en el libro, por ejemplo. Esta idea también de a través del sacrificio de la carne, a través de todo este tipo de cosas, encontrarte con seres que son más allá de nuestra dimensión, seres amorales como son los cenobitas, que después las películas pervirtieron todo ese mensaje para hacerlo solamente como el Freddy Krueger de turno, el villano de turno. Pero acá tenemos esta cosa mucho más seria que te va haciendo toda esta sensación de extrañeza, de rareza, pero también de dolor, de paso de tiempo, de que la cosa no está funcionando. Y ahí es cuando empiezan todos estos asuntos negativos, ¿cierto? En este giro que dice Juan Carlos, en donde ya empieza a ponerse todo más terrorífico. Oye, y metáforas de más que ven, que tienen que ver con lo emocional, así como, a ver, todos estos círculos de que son de sal, que se hacen como estas barreras de protección, también son una especie de barreras emocionales que tienen que atravesar. Y me parece que los dos personajes, o sea, no es una cuestión que sea solamente de Sofía. No sé si a ustedes les da la impresión que también hay una carga emocional fuerte en lo que tiene que romper este mago, Salomón, y en el desarrollo de la película también se van exponiendo debilidades de él, ¿cachai? Hay hartas metáforas que tienen que ver con cómo se ocupa el ocultismo para representar estas, no sé, vulnerabilidades emocionales, ¿cachai? Ese tipo de cosas que yo veo en los dos protagonistas. ¿Les pasa eso, no? O sea, se puede interpretar un poco con el tema de, por ejemplo, el autocastigo, ¿cachai? Como que, como decía, un martirio. De alguna forma, la exculpación tenía que venir a través del dolor y podría ser, no sé si es la interpretación, pero que también tiene que pasar como por una tortura porque ella misma se está torturando con una idea que no puede, no sé si la palabra obviamente no es dejar ir, sino como perdonar. Pero, y claro, o sea, el tema de los círculos como separaciones espirituales, también ahí uno le puede sacar una doble lectura, también ahí como los ñoños, como un campo de absoluto terror, que es lo que es como estos círculos. Pero sí, esos son de psicología, pero en realidad yo lo aprendí en Evangelion. Sorry. Ya, pero desarrolla. Ya metiste Evangelion y quiero escuchar tu... No, que en Evangelion, como por ejemplo tú veis que cuando por ejemplo los robots pelean, como que no sé, hay algo que los separa. Esa cuestión, claro, tú decías, son espíritus nomás, o sea, son como un escudo, pero no, pues eso es como la barrera que te limita en tu interacción con el otro ser, ¿cachai? Entonces esa misma limitación te forma como ser humano. Entonces el tema aquí, como si queréis ver como los círculos como limitaciones, sí. Aunque para mí la referencia de Evangelion aquí es con los ángeles. Los ángeles como... Mira, oportunidad, expláyate con eso de los ángeles y además hagamos un compromiso. Algún día vamos a hablar de Evangelion con Tuti. Es que era lo que estábamos hablando un poco con Marco, que si vamos a meter a los ángeles, ¿cachai? Como seres gigantes, poderosos, presentes, como lo puede ser el ángel de la guarda, no solamente tan cercano a algo que te produce admiración y cariño, sino que también ante ese conocimiento abismal te produce miedo. En el caso de Evangelion también aquí, igual que en esta película, son, por ejemplo, los ángeles, que son gigantes. Pero eso más que nada es un link, porque esta cuestión, como decía Marco, quería explayarse un poco de eso, es como más de terror de Lovecraft. Ese es el tema, o sea, el tema final es un ser superior más allá de nuestro conocimiento. Así que no sé si hay que hablar algo de Marco, pero de ahí salió la referencia a Evangelion. Sino, es una referencia sacada de la raja, en realidad, si no tiene tanto... No crea. Yo, a ver, aquí voy a caer en el cliché, pero yo creo que esto es mucho de horror cósmico, el ogre kafkiano, que
muchas veces uno tiene la idea de que solamente son pulpos con alas o seres marinos con horribles o cosas gigantes, cuando el nihilismo del horror cósmico existen entidades que nosotros podríamos llamar dioses, tan grandes, tan vastas que de solo imaginarla, tu mente se quiebra, es como te lleva a la locura, y que muchos de los cuentos de Lovecraft justamente tratan de lo mismo. O sea, no sé si hay un horror más grande, yo no soy padre, no tengo hijos, nada, pero de que maten a tu bebé. Esa cuestión no soy padre y de solo pensarlo es una cuestión que encuentro que eso es un horror improcesable. No sé si existe esa palabra, pero a ese nivel. Y en este caso lo que está buscando justamente este personaje es transgredir ciertos tabúes o transgredir la estructura de la realidad como la conocemos para alcanzar estos niveles de... Quiere ir hasta más allá, ¿cierto? A través de contactar con este ángel, ¿cierto? Para pedirle un deseo, porque acá también una de las cosas que te hablan que el ángel te puede dar, aparte de conocimiento y todo este tipo de cosas, puede cumplir tu deseo. Y esto es casi como si fuese como un genio de la lámpara, y como toda historia de genio de la lámpara, ¿cierto? O de la historia sin fin, el haz tu voluntad, digo, es justamente ¿cuál es mi verdadera voluntad? ¿Son los caprichos temporales como si fuese un niño de 13 años? ¿O tengo que conocerme a mí mismo primero para saber cuál es mi realidad? ¿Cuál es mi íntimo deseo? ¿Cuál es mi ángel? ¿Cierto? ¿Cuál es mi nivel espiritual para poder acercarme a esa realidad superior y poder solicitar ese deseo? Es un poco lo que yo veo en ese final, que me gustaría, todavía no lo mencionemos porque creo que igual tiene enjundia ese final. Y tiene que ver con ese conocimiento como mediterráneo, porque me gusta mucho de que sí, esta cuestión es el genio de la lámpara, esta cuestión es las 1001 noches. Y uno dice así como, bueno, ¿y qué relación hay en eso? No, este conocimiento viene de una cosa mediterránea, o sea, aquí no, son conocimientos antiguos, escritos en arameo, entonces, claro, de alguna forma hay algunas historias originales, y esas historias se van a repetir una y otra vez. Y creo que aquí, aunque estemos llenos de simbología judeo-cristiana, la referencia al genio de la lámpara es completamente necesaria. O la pata del mono, también, que cumple deseos. Claro, pero la pata del mono sí se hace responsable de lo que no se hace responsable el genio de la lámpara habitualmente, que es las consecuencias de tu deseo. ¿Cachai? La pata del mono es, ok, te voy a cumplir tu deseo, pero ¿a qué costo? Y no te lo voy a decir, y usualmente es peor de lo que te deseaste. Ha pasado un ángel para un final. Oye, yo creo que conversemos también de cuando ya esto ya se descalabra, que es cuando ya cuando esta niña sale de la casa y cruza el círculo de sal, ¿cierto? Para tratar de buscar ayuda de este compadre de Salomón, el mago, que está herido de gravedad y que está a punto de morir. O sea, si no tiene ayuda médica, ese compadre no pasa la noche. Pero todo el compromiso, y ha sido majadero a lo largo de la película, es que no puede salir del círculo de sal, no puede quedar inconcluso este rito. Y cuando esta niña sale, ¿cierto?, a caminar, a deambular para buscar ayuda, vuelve al mismo lugar de inicio. Que esa cuestión es bien chora también. Y empieza a escuchar los fantasmas, escucha demonios, ¿cierto? En un momento, que una de las imágenes que más miedo me da, creo que es la escena que más terror me da junto con el final, que es la del sofá, y esa luz que tú ves que es como un puro, como si fuese algo, una entidad, hasta que se van acercando, y no quiero spoilear eso, pero ese terror lo encuentro muy, muy bueno. Y cuando ya viene el final así como de los monstruos que aparecen, los fantasmas o estos demonios, ya es una cuestión que son distintos a lo que estamos acostumbrados a ver, porque son como hombres o humanos, nuevamente, gente desnuda, pintado como con cal, y la cámara es bien ingeniosa en eso de como que muestra, no muestra, como que no alcanza a ver todo, y esa cuestión como que perturba mucho más porque no sabes qué va a pasar. Y cumplen rol, como tú decías, Marco, antes del programa, pero que son cenobitas. Ahí sí que cumplen completamente el rol de cenobitas. Son seres que habitan en ese espacio y que también son entes articuladores de la tortura material. Porque ahí ya llegamos a la parte donde
La tipa sí le amputan un dedo y sí la cosa se vuelve ¿Qué un poquito duele más. eso? Pero necesario. Necesario para el proceso. Bueno, esta es la parte de terror de la película, que finalmente es lo que yo les decía en un principio. Esta película es terrorífica al nivel de que yo no la recomiendo ver, no sé, en un fin de semana, en una cabaña, alejado, solo en la noche, porque estas partes son las que producen ese terror un poco más, o sea, ese susto. Es desesperante. O sea, Y es desesperante teniendo 5 pesos. Porque uno ve la. Discúlpenme los que les gustó la película, pero en esta escena igual se ve la pobreza. Se nota. Se nota Sí. mucho la pobreza, pero bien igual. Ese es el tema. O sea, como que Pero este quiebre más allá de satisfactorio en términos de darte susto, creo que acá lo que paga es el tiempo que se tomó en armarte esta onda, porque a mí lo que me da real terror de esta película es lo real que se siente, siendo que es algo que nunca he experimentado, probablemente nunca voy a experimentar en mi vida. Pero lo siento real, ¿por qué? Porque me puso en pantalla lo que cuesta, lo humano, lo déspota que es esta especie de mago, medium, lo que sea. Entonces cuando llegáis a este punto, en verdad te sentís como que podría ser algo que te podría pasar. ¿Cachai? Como que no sé, me imagino que este tipo de apariciones debe ser mucho más probable que la de Insidious, ¿cachai? Siendo que ambas son igual de improbables en verdad, pues, pero... pero me dio esa yo pensé que le sensación, habíais pedido ¿cachai? el libro de Abramelín a Marco para hacer el ritual, ¿no? Se lo habíais Claro. pedido. sí, para el próximo carrete. Hagámoslo. Eso, eso. Pero caché que te lo hacen tan terrenal, te lo hacen tan como que en verdad podría ser así, que cuando da esto, cuando se da el quiebre, que sale de la casa y ya se transforma en otra película, en verdad dice, chucha, en verdad todo esto es real. Pero ahí quiero pegarle un poquito, porque bueno, Diego igual ya dio luces de esto, pero hay partes donde se nota que es primera película, donde se nota que no sé si falla, pero podría ser mejor. Que yo creo que si querías hacer una película donde este quiebre, salir del círculo de sal, ahí para ti como espectador fuera también el punto de quiebre de que esto era verdad, creo que te deberías haber incluso sido más cauto antes. Por ejemplo, hay escenas donde ella sí ve cosas reales. Por ejemplo, cuando se apoya en el piso y siente que hay algo que está golpeando desde el piso hacia afuera. O sea, si es que en verdad te hay que comprometer con que para ti como espectador esto puede ser un tongo, tenés que casarte, tienes que ir all in. Creo que el weón pisó el palito con darte pequeños sustos antes, con el en pos de mantener tu atención como espectador. Y creo que podría ser un poco más Mateo con eso, o también menos pollo en términos de la productora. También de repente le dijeron, oye, primera película, buena onda, compadre, pero tenéis que hacer cosas que mantengan a la gente en el asiento, a la gente mainstream. Mira, qué curioso, que a mí todas esas cositas me funcionan porque justamente dado el nivel de aislación y de castigo mental que está sufriendo esta mujer, uno como espectador no sabe si realmente se lo está imaginando o son cosas que realmente están ocurriendo, el nivel de sugestión que le puede estar implantando este mago que no sabemos muy bien si realmente es un chanta o no. Creo que da para pensar ese tipo de cosas de es una alucinación, es un embolón, está viviendo esto, las cosas que están comiendo y bebiendo tal vez tendrá algún tipo de alucinógeno. Entonces, entiendo tu punto, pero a mí no me afectó en nada lo que es la película. Sí, a pesar de asustar, a pesar de gustarme todo el tema cuando ya aparecen las criaturas propiamente tales, todo humanoide o deformado, sí también lo sentí como muy de kermés. Y por eso encuentro que Como eso, weón. la cámara sea más competente ayuda justamente a no ver directamente como si fuesen, no sé, los personajes de Slipknot o algún personaje salido así como de un descarte, un videoclip de Marilyn Manson, porque tampoco son eso, ¿cachai? No, son unos estudiantes de teatro de primero. Sí. Y así No. alucinado. Sí, creo, diste en el clavo, Diego. Concuerdo. Pero, ¿sabí? Aquí quiero hacer una pequeña pausa antes que vayamos al gran final, la gran revelación, que algo de eso hemos comentado, que es que en la vida real, Aleister Crowley, el que habíamos hablado en un principio, él hizo este rito y se entendió hoy día que él agarró la traducción de MacGregor,
McGregor Matters, pero que está errada. Entonces todo el rito que hizo ya partía con malas traducciones, entonces habían imprecisiones que, aunque lo hiciese a la pata de la letra, ese rito iba a estar mal hecho, porque estaba mal traducido. Pero por otra parte, en su momento, él arrendó esta casa que es la Boleskine House en Escocia, en Inverness. En Inverness está en Foyers, de hecho. Para que tengan una idea, está frente al lago Ness. Ya donde está el monstruo del lago Ness. Eso como poner en contexto. En el norte de Escocia. Frente a esta casa, a no más de 5 minutos Pero- caminando, Pero está pregúntale a Marco dónde queda Pueblo, po, weón. ahora, hay unas, por ejemplo, a 5 minutos caminando, yo creo que menos, hay un cementerio precioso con vista al lago Ness, que es donde está enterrado el clan de, creo que los Mackenzie, que eran los de esta serie, ¿cómo se llama una niña que viaja en el tiempo? Outlander, que viaja en el tiempo al pasado, Irlanda, una historia que gusta mucho, a la gente le gusta la historia rosa, ¿cierto? Porque parece además un escocés de 2 metros, colorín hermoso, así como una especie de Henry Cavill escocés. Ahí está la tumba de esos personajes. Entonces también mucha gente va a conocer esos lugares. Entonces Aleister Crowley, cuando hizo todo este rito, compró esta casa, que este weón tenía mucha plata heredada, haciendo todo este rito, después de 6 meses, le llega la llamada a un amigo, la carta a un amigo que necesitaba ayuda en algo y dejó todo botado. Esa es la historia real. Entonces no completó el rito, y de ahí en más su vida, cuenta la ficción. Bueno, hay datos de todo esto, pero acá empieza un poco la conspiranoia, que es muy entretenida y que invito a ustedes que lean, se pueden volver locos, o escuchando podcast al respecto, en donde la vida de él se empezó a ver cuesta abajo. También tenía consumo de drogas duras este compadre, pero también empezaron los avistamientos, entre otras cosas, del monstruo lagonés como lo conocemos al día de hoy, con la fotografía icónica, que se sabe que es mentira, pero que alimenta el mito. Y además, humanoides como los grises, como los marcianitos, después que conocemos nosotros a día de hoy en la cultura pop, así como el caso Roswell. Entonces, como que se van solapando este tipo de cosas, porque este compadre también pudo hablar con una entidad que se llama Aiwass y otra llamada Lam, que la figura que tiene es como una pera invertida, como si fuese el marciano típico que uno puede dibujar cuando cabro chico. Entonces, todo eso pasó en la vida real, pero se va mezclando con los mitos, con la leyenda, con las historias. Esa casa la compró luego Jimmy Page, el músico, ¿cierto? El guitarrista Led Zeppelin. Exacto. Y de hecho, si tú ves, por ejemplo, en las portadas de los álbumes de Led Zeppelin, tienen sigilos mágicos, letras, cuestiones así. Así es. Todo. Y esa casa antiguamente había sido una iglesia donde habían muerto mujeres y niños ahí en un incendio horrible. Y sobre esa iglesia se construyó esta casa. Anterior a esa casa había un dolmen, un menhir, estos túmulos druidas, celtas. Entonces, como que ya era un lugar de poder esta zona en la vida real a lo largo de la historia. Y de poco a poco se ha ido construyendo. Llegó un momento que la casa tuvo un incendio y quedó la cagada. Y de ahí empezaron a llegar todos los góticos, los satanistas, se metían ahí, hacían carrete. Estoy hablando de los años 90, años 2000, hasta hace muy poco. Y hace también, en el año 2008, creo, no estoy hablando de memoria, se volvió a quemar esta casa. Entonces está abandonada. Y hoy por hoy se está rescatando esa casa. Y para juntar fondos, por lo demás, por si le interesa como memorabilia, tú puedes comprar un trozo de carbón de la casa quemada. ¿Cómo? Pero para, este episodio en verdad era una promo escondida para aportar a tu carrete, Marco. Apoyemos a los amigos escoceses. Pero tenemos que revelarle igual a los auditores algo que pasó antes del programa, que Marco nos estuvo todo el rato mostrando su palo. Ah, sí, pues orgulloso estoy de mi palo. Está orgulloso de su palo. Cuente la historia de su palo. Bonito palo, por cierto, ¿eh? Muchas gracias. Solo quiero saber cómo lo trajiste. Lo que se ve no se pregunta. Traje un palo justamente de la casa, la Boleskine House. Lo tuve que cortar en 2 o 3 partes para que pudiera caer en la maleta y pasarlo por el saco. Por suerte, cuando estaba cruzando acá Policía Internacional, me pusieron más color con las botellitas de pequeñas de whisky que traía, más que por esto, así que pasó piola. Así que en este momento estamos grabando y tengo algo que justamente estuvo en el lugar donde se hizo alguna vez en la vida el rito abramelino. Mira, Cáchate. qué orgulloso se siente de su palo. Sí, hombre sin... Esta película es irlandesa, ¿no? De Irlanda. No es escocesa. Sí.
no es escocesa. Pero sí. Ahora, ¿les pareció que vayamos con el gran final, la gran revelación que no sé No, ustedes, dejemos pero todos metidos. yo creo que podemos dejarlos metidos? ¿Sí? No. Bueno, aquí colocamos la cortina y después cortamos y... No, ya dale Sí. nomás. Nah, dale nomás. Esto va a salir Sí. para Halloween, así como vamos. Bueno, El- finalmente ahí la chiquilla escapando de todos estos tormentos y a la vez de que está desarrollando los tormentos va haciendo su cambio hacia que la idea de la venganza no era la liberadora. También sufre de la amputación de un dedo que también lo lleva de alguna forma a la catarsis y no lo sabemos si de una forma simbólica o no, empieza a caminar por la casa, empieza a arrancar, llega a la habitación prometida, que era la habitación de los círculos. Y desde el sótano va subiendo, desde el subconsciente hacia el Ah, hacia el sí, subconsciente. sí, la del En subconsciente. posición de rezo, porque se está tomando el dedo y la mano como si estuviese como una suplicante, como el penitente Indiana Jones. Buena esa, esa no la había visto, claro, está como rezando. Y claro, como en la cosa media psicoanalítica que hemos visto en Sisek y toda la cuestión, desde el subterráneo va subiendo y se encuentra con el ángel de la guarda. Que, no sé, a mí me gustó mucho el diseño. A mí me aterró. Precioso. Oye, ¿subirá 7 niveles en esa subida o no? Sería interesante porque no. aparentemente estas criaturas que ¿Y qué están número abajo 7? son criaturas del inframundo. Me haría mucho sentido que llegara hasta el piso 7. Sería aún más lindo. Pero se encuentra con un ente grande, majestuoso, androgíneo. No la idea quizás que nosotros teníamos cuando estábamos hablando de quizá el ángel como un ser Lovecraftiano, que en ese caso sería esta como típica imagen hay un Marco me corregirá, creo que eran las 12 alas y no sé cuántos ojos, que esa era como, no, esta vez una idea un poquito más Bueno, acá más romana. Más es romana. el ángel de los vitrales de las catedrales, bueno, un ángel precioso, con armadura, con yelmo, con espada, con escudo. Bueno, se lanzó con todo, me encantó lo jugado la decisión artística de este ángel. A los San Miguel, es como esa idea, Claro. como del ángel de la lucha. De hecho, la imagen que nosotros tenemos habitualmente de los ángeles son dos tipos, como la guagua, lo que imaginan los El curas querubín. católicos que es el paraíso, ¿cierto? Guaguas desnudas con alas, o lo que es el ángel guerrero que nos llegó de los romanos, que es como un centurión romano, ¿cierto? Como San Miguel, vestido así como un ángel, pero que la gracia acá, que ocupa toda la pantalla completa, se ve gigante, pero así en términos que no hubiese podido entrar en esa habitación, en ese espacio, y ocupa todo lo que tú estás viendo, todo el marco visual que tiene en este momento, y ella se ve muy pequeña. Y a mí en particular esa cuestión me da más miedo que la cresta. Es divino lo que ves, yo siento que no es un humano el que lo está caracterizando, sino que es otra cosa. Y cuando habla, ¿cierto? Al hablar como que resuena, como que vibra todo, tú no escuchas como una palabra propiamente tal, y no sabes lo que le dice, nada, y esa cuestión para mí me vuela la cabeza, porque creo que ver algo así ojo, es una persona alta, flaca, vestida como de romano y blanca, pero como está presentado en pantalla, es una cuestión que digo, esta hueva no es humana, y es súper efectivo visualmente. Entonces creo que todo lo que construyó la película para tener ese plano, que me da lata porque muchas veces cuando tú buscas esta película es como la primera imagen que te aparece, entonces como que es como si viera, no sé, Seven y apareciera la caja con la cabeza de la mina, pues entonces como que te caga un poco ese final que es apoteósico en todo el sentido de la palabra. Uh-huh. Y que utiliza un ángel que es como de alguna forma correspondiente, porque los otros ángeles que nosotros decimos también son como más grandes, ¿no? Aquí no estamos hablando de arcángel o de las mismas guaguas que estaba hablando, que son los querubines, que tienen otro punto en el panteón de la mitología católica. En este caso sí, se podía permitir que fuera como un ángel más de lucha y con un tamaño comprensible. Te la compré que te protege. Sí. Claro, puede estar en los pies de la cama. Oye, ¿y qué les parece? A mí me cuesta la resolución final, pero estoy hablando final, que
que la resolución fuera el perdón a que unos compadres te robaron a tu guagua y lo sacrificaron. Es que no es el perdón en sí, a ver, yo lo veo como, lo interpreto como es la iluminación. Y en la iluminación te dice que en realidad lo que tú no necesitabas era venganza, sino que tener la capacidad de perdonar. ¿Sí? Porque eso es en el fondo, sí. Al lograr este viaje completo, o al completar este viaje, lo que tú logras es como llegar al nivel de la sabiduría, ¿cachai? Por eso lo hemos llamado todo el rato la iluminación. Es que este personaje, la protagonista, ella, ¿cierto? Sofía, que busca el conocimiento, ¿cierto? Acá, es un personaje católico. Es como, por esencia, un personaje entre la culpa, la angustia, de estructura católica, de modo de pensar y entender el mundo así. Entonces, cuando tú partes, que sean por tus bajas pasiones, y puede ser el deseo de venganza y de odio lo que te motiva, cuando vas purificándote y vas iluminándote y vas accediendo a estos planos, empieza la transmutación, o la alquimia, como mencionó en su momento Juan Carlos, o lo que pudiéramos ver en el psicoanálisis, de resignificar algo, ¿cierto? Para poder sacar algo más puro, más bello, que es lo que alcanza a hacer esta comadre al final de la película. En un principio, la primera vez que la vi, cuando dice como no, y busco el perdón, yo lo encontré tan chulo, tan como que como, lo sentí como la primera vez que vi Batman v Superman y hablan de Martha, y fue como, ya en serio, esa es como la gran revelación. Así lo sentí. Pero viendo la película otras veces, también lo interpreto así, que es como llegaste a un nivel de conciencia donde te das cuenta que, como decía la sabiduría popular, la venganza nunca es mala, nunca es buena, mata el alma y la envenena. Acá se da cuenta que tienes que dejar ir. Y es más, el cadáver, el cuerpo ya amortajado de Salomón, ¿cierto? Ella lo tira, y una metáfora poco sutil, o sea, ahí pasó Zack Snyder y le dijo, oye, que eres chulo, que eres directo, y deja ir el cadáver, deja ir el cuerpo, deja ir el peso, el lastre. Y sí, también encuentro que no está tan bien resuelto eso, pero la imagen de ese ángel gigante a mí me compensa todas las debilidades que tiene la película. Bueno, pero Marco, imagino que llegaste a un nivel de iluminación y sabiduría que le perdonaste esas cosas. Origen católico. No me molesta siempre hay que decir eso, sí. Lo de Marta, no estoy de acuerdo con Marco. Sigamos. Polémico. Profe, Diego está hablando, wea. No, a mí tampoco me molesta y soy fanático de esa película, pero a pesar de todo lo malo, pero ustedes ya saben que yo me conformo con poco, con DC. Entonces, pero es otra conversación para otro capítulo. Sí, estamos hablando de Arcángel y ritos superiores, no terminemos en superhéroes. ¿O sí? No, o sí. Mira, en superhéroes sí, pero no en Snyder. Sí. Oye, lo que yo creo que no podríamos perdonar es seguir estirando este capítulo. Mira, me mandé un Bodanovich ahí, o la animadora así como que no quiere la cosa, para que vayamos terminando. Y siempre una de las tradiciones que tenemos acá, que a veces la eliminamos, que son las recomendaciones. Y yo recomendaría, y algo salió acá, A Ghost Story, que creo que es una muy buena película también para hablar de este tipo de cosas, superior a esta película por de pronto. Y también recomendaría Hellraiser, la 1. Porque sí, porque tienen... Porque tiene episodio. Oye, es uno de mis episodios favoritos. Me autofelicito ahí. Toma el sticker. No, yo recomendaría siempre que es como mamás y subtextos. Siempre mami eso de Babadook, de Jennifer Kent. Qué buena película. Y tiene algo que dialogar acá con los simbolismos y las culpas y cómo eso se materializa en entes. Qué joya. O sea, yo no creo que sea una recomendación lo que voy a decir. Yo sencillamente en algún momento pude o traté de hacer algunas cosas que fueron emparentar las películas. Yo creo que esto de madres con pérdida y que las rodea lo sobrenatural, a mí las películas no tienen nada que ver, pero siempre me sentí pensando en cosas como Hereditary, ponte tú. Uy, joya. Comparten un universo, que diría yo. No, y Hereditary, con esto también podéis sacar el bebé de Rosemary en el concepto de nunca saber
si esto está pasando o no está pasando, ahí Polanski algo tiene que decir. ¿Estás refiriendo a la novena puerta, digo? ¿Otro gran episodio? Se pone serio Marco cuando dice la novena puerta. No, yo me escuadro cuando dicen ahí la novena puerta. Yo voy a irme por una que también comenté. Voy a ir por Mother de Aronofsky. ¿Por qué? Con la casa Ya. como parte central de la trama. Que me gusta ese libro. ¿Estamos? ¿Salimos del círculo de sal, muchachos? ¿O alguien quiere...? Esa película me gustaría hablar alguna vez. ¿Por qué? Porque sé que no es un anime en Cineclub. De hecho, en este panel yo creo que es mitad mitad. Sería interesante esa conversa para no tirar pura perga de las flores. Me tinca, porque puta, creo que el final de Madre tiene mucho que ver, como esa escena antes del giro final de la película, ¿cierto? Tiene que ver con lo que es el final de esta película, con toda esa escena de ya los fantasmas, los monstruos, las criaturas, los demonios, como le queramos llamar. El descenso. Completamente. Sí. Y bueno, y acá hemos demostrado que podemos hablar de una película que unánime del panel no es una de nuestras favoritas, no es la obra maestra, pero creo que, y no sé ustedes, ya viste la película, ¿creen que valió la pena haberla visto esos 90 minutos que invirtieron? 100%. En mi caso. ¿Por qué? Porque nunca había visto algo así. Creo que y la originalidad es algo que siempre se aprecia en cualquier medio artístico y mejor si en cine que tanto amamos. A mí me gustó, no me gustó tanto la película, pero sí 100% a haberla visto, porque después igual me metí a YouTube, aprendí cosas, se discutieron cosas. De hecho, esta película de alguna forma se ha provocado en diálogo y me ha dado a pensar. Entonces, como de repente las mejores conversaciones no se dan de hablar de las puras obras maestras. Y no solamente una buena película es la película en sí misma, sino la experiencia total. Así que, aunque no me haya gustado tanto, agradezco haberla visto por todo lo aprendido y conversado. A mí, mira, me gusta la película, la encontré buena. Yo no podría decir que es la gran obra maestra, y creo que la conversación lo dejó claro, básicamente. Pero es algo que he dicho un montón de veces en otras conversaciones. A mí me gustan mucho las películas que dan para conversar. Esta película da para conversar desde muchos puntos de vista. No solamente de dónde le entramos hoy día del esoterismo y del ritual y probablemente algunas metáforas que tienen que ver con cuestiones más espirituales, etcétera. Es una película que la podía agarrar de muchas partes y conversar y poder sacarle un brillo que no te esperabas. Y esas películas, para mí, siempre dedito para arriba. Ojalá a la gente que no haya escuchado, si es que alguien llegó hasta acá y no ha visto la película, hayamos podido crearle esa curiosidad de ir a verla. En Prime Video creo que está, por lo que decíamos de nada. Así es. Bien. Y Prime de verdad, no esos sucedáneos que tiene Prime de que hay que agregar cosas al plan, no, está en Prime base. No hay que pagar. Ya un milagro. Ya, ¿te dais por pagado, Marco? Sí, así que contento de haber hablado de esta película. Otro día vamos a hablar más de Crowley. Esto no va a ser la última vez que el pelado va a aparecer en nuestras conversaciones, así que cuando hablemos de horror cósmico, ahí también va... Spoiler del futuro. Spoiler. Sí, o del pasado, no sabemos cuándo va a salir este capítulo, así que... así que eso, pues. Ya, yo me despido, salgo, sello todo, limpio el círculo de sal y apago las luces para que podamos salir a seguir viviendo nuestras vidas. Fíjate, te vas a desconectar ahora, vas a poner salir de la sesión y vas a entrar de nuevo. Y vamos a estar nosotros tres. Buena, Marco, ¿cómo estás? ¿Estás listo para hablar de la película? Te vas a dar cuenta que nunca saliste del círculo. Y voy a despertar en mi cama luego sin piernas como Oliver Atom, así. Ya estamos dando. Cuídense. Chao. Chao.
Si me hubierais dicho que íbamos a grabar 1 hora y cuarto de Dark Song, bueno, tú hubieras apostado el presupuesto de Dark Song que no iba a pasar eso. 2 lucas.